vives con el corazón sin paz, vives sin perdonar a alguien, tienes algo que te pasó que no puedes olvidar, que no puedes perdonar, con rencor, con dolor por algo que perdiste, escucha lo que dice el Padre Larrañaga, que te va a ayudar muchísimo a pasar sobre esto. Le llamamos abandono, palabra muy ambigua. Al escucharla, la gente cree que estamos hablando de resignación, pasividad o fatalismo. No es nada de eso, sino todo lo contrario, como se verá más tarde. En todo acto de abandono hay un no y un sí. No a lo que yo quería o hubiese querido. ¿Qué hubiese querido? Venganza contra los que me hicieron tanto mal. No a esa venganza. Vergüenza por yo ser tan poca cosa. No a esa vergüenza. Tristeza porque se me fue la juventud. No a esa tristeza. Rabia porque todo me sale mal en la vida. No a esa rabia. Se abandona, pues, siempre una resistencia. En cambio, sí a lo que tú quisiste o permitiste, oh Padre. Por eso hablamos también de amor oblativo, porque existe oblación, muerte o negación. Se muere a algo vivo, al deseo de venganza, al deseo de resentimiento por los fracasos y en general a todas las resistencias interiores. Amor oblativo y no emotivo, porque no existe compensación de satisfacción sensible. A nadie le gusta estar enfermo o fracasar. A nadie le agrada perder el prestigio, ser pasto de maledicencia o víctima de incomprensión. Pero estas y otras eventualidades las podemos asumir no con agrado, sino con paz, como quien abandona en las manos del Padre una ofrenda doliente y fragante. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Y comienza poco a poco la paz a inundar el alma. Todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo. Si rechazas los dientes son tus enemigos. Si rechazas la nariz es tu enemiga. Si no te gusta este día lluvioso, el día es tu enemigo. Si te molesta el modo de ser de esta persona o su manera de hablar, la transformas en enemiga. Aquel ruido, esa tos, este suceso, todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo. El bien y el mal están pues dentro de nosotros. Los enemigos los creamos nosotros. El temor es otra manera de resistir. Y así el temor crea los enemigos porque engendra fantasmas inexistentes. El mal de la muerte no es la muerte sino el miedo de la muerte. El mal del fracaso no es el fracaso sino el miedo del fracaso. El mal de que no me quieran no es el que no me quieran sino el miedo de que no me quieran. Al final, el enemigo único del corazón del hombre es el temor. Y este está dentro de nosotros. Y nosotros lo engendramos en la medida en que resistimos mentalmente. A veces el temor tiene otros nombres, por ejemplo, angustia, ansiedad, tristeza. Pero en el fondo se trata de una resistencia emocional. Por ejemplo, los disgustos los creamos nosotros. Aquel hecho desagradable sucedió hace 3 meses, en tal día, en tal lugar. Aquello quedó fijado en el tiempo y en el espacio. Pero el disgusto comienza cuando nosotros tomamos aquel hecho y comenzamos a revivirlo, recordándolo, dándole vueltas, amargándonos, pensando en él. Entonces un hecho determinado se transforma en disgusto. Pero el disgusto lo engendramos nosotros, es cosa subjetiva. Es necesario despertar, porque de otra manera podemos comenzar a vivir sombríos, suspicaces, miedosos. Lo que nos disgusta tiene remedio, pongamos remedio. No hay nada que hacer. ¿Qué se consigue con resistir realidades que uno no puede cambiar? Abandonar toda resistencia e inclinar la cabeza en las manos del Padre. Es locura rechazar cosas que uno no puede alterar. Nuestra vida está rodeada de situaciones límites. Nos encontramos con que todo está consumado, casi todo. La existencia misma no me la propusieron, me la impusieron. En la vida ni entramos ni salimos. Nos empujan a la vida y nos sacan de ella, y no precisamente cuando nosotros queremos. Yo no escogí mis padres. Yo no escogí esta figura física, este sexo, estos coeficientes intelectuales, tendencias morales, esta estructura temperamental. Son fronteras absolutas que no se pueden alterar ni un milímetro. Yo no escogí mi familia, la suerte de mi vida, la hora de mi muerte, el rumbo de mis actividades. Nos circundan como anillos de fuego la ley de la precariedad, de la transitoriedad, del fracaso, de la mediocridad, la ley de la soledad, la ley de la muerte. Somos esencialmente limitados. Las fronteras absolutas se levantan como altas murallas en torno a nosotros. En una proporción altísima no podemos hacer nada. La zona de la libertad, es decir, aquello que podemos cambiar, es pequeñísima. ¿Qué hacer?
En aquello que podemos alterar, hacer 100% para cambiar. En lo que no se puede cambiar, abandonar toda resistencia, inclinando la cabeza en las manos del Padre. Todo lo que sucedió desde este minuto para atrás son hechos consumados, por ejemplo. Jamás serán alterados ni un milímetro. Las gentes se avergüenzan o se irritan en contra de los hechos pasados. Con irritarse o con derramar lágrimas, los hechos consumados nada cambian. ¿Qué diríamos de una persona que se da de cabeza contra la pared? ¿Quién sufre, el que odia o el que es odiado? El que es odiado con frecuencia está feliz, bailando en la vida, mientras aquel que alimenta rencores se quema y se destruye inútilmente. ¿Qué diríamos de aquel que coge en sus manos una brasa ardiente? Eso le sucede al que rememora sucesos desagradables. Nos quemamos de manera absurda, inútilmente. Hay que despertar. Es locura pasar días y noches amargándonos al recordar aquella incomprensión, este fracaso, aquella equivocación. Aquello no tiene solución, es un caso acabado. ¿Qué hacer? Abandonar la resistencia e inclinar la cabeza en las manos del Padre. Contra la locura está la sabiduría. Y en este caso, la sabiduría consiste en una pregunta. ¿Puedo yo cambiar esto que no me gusta? Si puedo cambiar, pongamos todo el esfuerzo para cambiarlo. ¿Qué se consigue con lamentarse? Pero si descubrimos que gran parte de las cosas que disgustan al hombre lo entristecen o lo avergüenzan, no tienen absolutamente ninguna solución, o la solución no está en sus manos, en este caso, ¿qué se consigue con resistir? Solo quemarnos, destruirnos. A estas alturas, nadie puede hacer nada para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Cuando nos encontramos así con fronteras absolutas o hechos consumados, abandonar toda resistencia, asumir las cosas tal como son, inclinando la cabeza en las manos del Padre y diciendo, en tus manos me pongo. Y comienza la paz a inundar el alma.